Hola, me da gusto saludarte, yo soy el profe Raúl. El día de hoy, acompáñame, te quiero platicar sobre inversiones en empresas y qué instrumentos puedes utilizar para ello, ya sea que decidas invertir directamente en equity a cambio de acciones o bien a través de un instrumento mezanín para poder obtener un descuento y que sea tu inversión un poco más segura. Comenzamos. Antes de comenzar, quiero recordarte que este es tu canal donde te platico de inversiones con un enfoque legal. Si tú alguna vez has pensado en invertir en una empresa, ya sea comprando acciones en alguna plataforma o tienes acceso a algún amigo conocido que te esté invitando en invertir en su empresa que acaba de comenzar, este es el episodio que te va a servir. Ya sea que compras sus acciones directamente o bien a través de un instrumento, que existen varios, para que tú puedas formalizar tu inversión y que el día de mañana no sea un dolor de cabeza. Hay que recordar que siempre invertir en empresas, startups que están iniciando, conlleva un riesgo muy grande. Y les dejo aquí arriba una tarjeta en donde yo les platico sobre las etapas que vive una empresa, que les puede servir como punto de partida para este video. Les quiero compartir pantalla en donde preparé unas diapositivas para el tema del día de hoy. Aquí aparece. Voy a platicarles sobre 5 documentos que se utilizan en México habitualmente para hacer una inversión. Como contraste a estos documentos, si ustedes quieren invertir en una empresa, recordarán que la empresa tiene que estar constituida en México. Ustedes normalmente lo que van a firmar, aparte de esto, si es que ya van a meter su dinero y les van a dar acciones, son prácticamente dos documentos. Uno es un contrato de suscripción de acciones en donde se hace la compra de las acciones, ya sea que la empresa emita acciones adicionales o bien alguno de sus accionistas quiera vender parte de sus acciones. De esta forma ustedes van a poder entrar a la sociedad, habrá una evaluación de la empresa y ustedes por cada una de las acciones pagarán un monto determinado. Adicionalmente a este contrato, ustedes deberán de revisar que se celebre la correspondiente asamblea de accionistas en donde, entre otras cosas, se renuncie los accionistas actuales de la empresa a su derecho de tanto para poder suscribir esas acciones que ustedes van a adquirir. Número uno. Número dos, que se ordene la emisión de sus títulos accionarios. Y lo más importante, número tres, que en los libros corporativos que todas las sociedades deben de tener, se especifique que ustedes van a ser nuevos accionistas, ya que la ley mexicana establece que solamente reconocerá como accionistas a aquellas personas que estén inscritas en el libro que les acabo de comentar. Esto es si hablamos de equity directamente y ustedes están adquiriendo las acciones. Si ustedes quieren ser un poco más conservadores y quieren conocer un poco más a la empresa, tomando en consideración que ustedes ya hicieron su análisis, comúnmente conocido como due diligence, es decir, revisar los contratos que tienen celebrados, los aspectos corporativos, fiscales, de propiedad intelectual, las contingencias que pueden tener y por supuesto toda la información financiera. Aún así, a lo mejor ustedes no quieren tomar la decisión de invertir directamente su dinero contra acciones, sino que quieren utilizar algún instrumento mezzanine que les dé la opción o bien de cobrar una deuda o que sea instrumentado como un préstamo y que dependiendo que si suceden algunos acontecimientos, darles la opción de poder suscribir o no las acciones o bien obtener un descuento al momento de que compran las acciones. Para ello existen 5 documentos que actualmente son los que más se utilizan y quiero decirles actualmente porque esto evoluciona día con día. La verdad es que podrían ahí existir algunos otros documentos, inclusive se puede instrumentar con un documento atípico que algún abogado quiera elaborar y que a lo mejor sí que conozca el tema de inversiones y que no sea alguno de estos, pudiera ahí también servir. Sin embargo, si en el medio los más conocidos son estos 5 que ustedes están viendo en pantalla. Número uno, la nota convertible. Por mucho tiempo fue el instrumento que se utilizó. Sin embargo, como verán ahora que se las describa, tiene ciertos aspectos fiscales que lo que ha hecho que se decida optar por otras opciones. SAFE, que es un instrumento completamente gringo, que ha sido tropicalizado a México, que es un Simple Agreement for Futures Equity. KISS,
De ahí la imagen de un beso, y no se refiere a eso, sino es Keep It Simple Agreement. En Estados Unidos siempre tratan de hacer las cosas de la forma más simple, y los otros dos instrumentos que ven abajo son instrumentos específicos elaborados en México. Abaco, que es un acuerdo básico de acciones a compra, y el IMIET, que es un instrumento mexicano de inversiones en etapas tempranas. El primer documento del que les quiero platicar es la nota convertible. La nota convertible es el documento de inversión por excelencia. Normalmente cuando hablan de un contrato mezzanine al momento de invertir, todos los nombran como nota convertible. Las características más importantes de este documento es que es un documento por el cual el inversionista le presta a la empresa, al startup, una cantidad determinada. Entonces se establecen dos cosas. Uno es una tasa de interés, lo que les va a dar la opción de, o bien al momento de que quieran el pago del crédito, tengan un beneficio de un interés fijo, o bien al momento de convertirse en acciones, tengan acceso a un poco más del capital que se invirtió. Y segundo, un plazo establecido para que el inversionista tome cualquiera de estas dos decisiones. Ahora bien, también se le pueden añadir diferentes características. Algo que van a ver constante en estos documentos es el cap o techo. Esto es establecer la evaluación de la empresa alta, en donde el inversionista dice, oye, pues si en caso de que la empresa en algún evento futuro de inversión de liquidez vaya a ser valuada a esta cantidad o mayor, es al momento en que yo decido convertir, y con base a esa evaluación es lo máximo que yo voy a suscribir a acciones. Esto con la finalidad de poder tener una ventaja al momento de que va a venir una segunda ronda de inversión y que ellos adquieran a un precio mayor a que el inversionista que en una etapa temprana suscribió la nota convertible. Las desventajas o el gran problema que tiene este documento es que al ser un contrato de crédito deuda, en los estados financieros se refleja dentro de los pasivos, lo cual les vuelve y les da dolores de cabeza a las empresas, ya que se ven afectados sus estados de resultados, ¿no? Y por ende, el tema de la evaluación futura. Las ventajas que tienen es que es un documento muy conocido, que es posible aumentar el capital de forma rápida y simple. El titular de la nota se vuelve el acreedor de la compañía. Como les dije, al ser un crédito pueden optar o bien págame porque te presté un crédito, y te daría inclusive la acción legal de demandar a la empresa por la vía mercantil, ordinaria o ejecutiva. Normalmente sus documentos también se acompaña como anexo un pagaré. Y el evento de liquidez o evento de conversión, ya se los había comentado, es cuando se vence el plazo establecido o bien cuando se alcanza el techo o cap que se haya pactado. Si no se pactó el cap, o aún cuando se hayan pactado, también se puede establecer un descuento. Esto para hacer mucho más atractivo a los inversionistas al momento de invertir en una empresa. El siguiente documento que les quiero platicar, Safe or Simple Agreement for Futures Equity, es un documento que se utiliza en Estados Unidos y en México se ha adoptado en gran medida, ya que los inversionistas por excelencia son fondos. Los fondos existen en México, pero sobre todo en tecnología. Hemos visto que en Estados Unidos y el resto del mundo, en México les gusta invertir. Por eso es que ellos al momento de proponer una inversión es que traen sus documentos y quieren tropicalizarlos a México, y es que se utilizan las reglas generales, ¿no? De hecho, estos documentos, por eso es que inclusive a los startups les gusta implementar, ya que son muy sencillos, son documentos 2-3 páginas que hacen muy rápida la operación. Las características más importantes: no es un contrato de deuda, como a diferencia de la nota convertible. Se establece un cap con las reglas que ya les había comentado. No acumula intereses, y esto es importante para que no tenga el efecto fiscal que sí tiene la nota convertible, que puede ser ahí un dolor de cabeza en ocasiones. Y los eventos de conversión es al momento de que se cierre una ronda de financiamiento posterior, es decir, cuando se llega al cap o se supera generalmente, o bien si no, en la siguiente ronda no se ha llegado a ese cap establecido, se establece un descuento que le puede aplicar al que haya suscrito el SAFE. El siguiente documento es KISS, Keep It Simple Agreement. Es un punto intermedio entre la nota convertible y el SAFE. Encontramos versiones de
de deuda y versiones de equity, en donde se busca que sea el documento más sencillo posible. Son documentos muy cortos y se pueden establecer muchos beneficios. Ahí ustedes verán en la diapositiva varias ventajas que se establecen. Quiero aclarar que esto inclusive he visto y se ve que se pueden establecer en los otros documentos. Por ejemplo, el tema de la cláusula MFN, que es muy conocida, sobre todo porque lo que se busca es en una ronda de inversión que las condiciones sean iguales para todos los inversionistas que quieran invertir en ese momento en la empresa, ¿no? Sea que estén liderando la ronda o no. ¿No? Y finalmente aquí donde cambia ese tema del evento de conversión. Normalmente es de forma automática cuando hay un levantamiento de capital calificado, ¿no? Es decir, ya al momento de que las reglas de conversión podrían variar un poco, pero aquí es muy específica cuando llega a este supuesto. ¿Y qué es un levantamiento de capital calificado? Pues bueno, es cuando se supera el cap que se haya establecido. En México se han elaborado documentos que guardan similitud con los anteriores. Abaco, Acuerdo Básico de Acciones a Compra, es un documento que se ejecuta bajo leyes mexicanas. Curiosamente también los anteriores, al momento de establecer las cláusulas, al hacer la tropicalización de Estados Unidos a México, se les llega a añadir la regulación mexicana. Sin embargo, esto es algo completamente elaborado por mexicanos y sin que se haya transformado o tropicalizado de los anglosajones a México. Es un instrumento de capital. Es muy práctico y muy sencillo. Es comparable, se puede comparar con el SAFE sin necesidad de una evaluación. Se puede establecer o no es necesario. La flexibilidad es muy amplia y los eventos, al igual que los otros documentos que ya les hemos comentado, es por financiamiento de capital calificado, porque haya un evento de liquidez. Esto incluye que una empresa pueda solicitar una línea de crédito tradicional, un evento de disolución, es decir, también, y esto es algo importante para todos los documentos, si la empresa sufre un cierre o ven que ya no es viable, siempre los inversionistas se les otorgará un beneficio de preferencia antes de los accionistas fundadores. Y esto es porque al ser catalogado como un documento inclusive de deuda, hay obligaciones y al momento que se liquida en la prelación, los derechos son preferentes para este tipo de inversionistas. Y puede existir una conversión voluntaria. Finalmente, el IMIET, Instrumento Mexicano de Inversión en Etapa Temprana. Aquí la característica más importante fue una respuesta a la nota convertible. Al momento de que las Big Four estaban haciendo auditorías a las empresas y veían que tenían inversionistas que firmaban este tipo de documentos y que aún no se convertían en acciones, veían que desde el punto de vista contable estaban catalogando las inversiones como futuros aumentos de capital, pero ya les decía que la nota convertible por sus características es una deuda, por lo cual no debe de ir catalogado ahí. Así como respuesta, una de las Big Four elaboró o propuso este documento en donde guarda características con el Abaco, tiene una fecha de vencimiento, pero no es clasificada como una deuda o un crédito, por lo cual sí se puede establecer contablemente como aportaciones para futuros aumentos de capital, ¿no? Ustedes verán que, al igual que todos los documentos, guardan características en la parte de los eventos de conversión. Existen básicamente tres, que es por financiamiento de capital calificado, que existe un evento de liquidez o una conversión voluntaria o inclusive obligatoria de la nota convertible, IMIET, SAFE o Abaco. Ustedes me dirán, oye Raúl, ¿y entonces cuál es el mejor documento para invertir? Esto dependerá completamente de ustedes. Existen varios factores. Si ustedes son los que están liderando la ronda, si existen en la ronda que van a invertir inversionistas o VCs extranjeros que se sientan más cómodos con un SAFE o KISS, o bien las condiciones de conversión, o bien las cláusulas que quieran ustedes negociar al momento de que tengan las acciones, un asiento en el consejo, que tengan la decisión de poder aprobar el presupuesto anual, que tengan derechos de minoría, que tengan cláusulas antidilutorias, un sinfín de cláusulas. Estos documentos han hecho un sincretismo y, como podrán observar, aun y cuando fueron propuestos por primera vez, tenían características muy particulares cada uno. Ya en la actualidad podemos ver que en un IMIET puede tener características de una nota convertible, de un Abaco, de un KISS o de un SAFE y viceversa. Entonces, al momento de invertir, ustedes
deben de conocer sus documentos. Sería atrevido decir que uno es mejor que otro, dependerá completamente de las circunstancias, pero es importante que lo conozcan para saber al momento de que invierten o van a recibir ese capital, qué condiciones son las mejores y que se adecúan más para el portafolio de inversión. Espero que les haya gustado, gracias por llegar hasta este punto en el video. No me queda más que agradecerles y pedirles que nos sigan, manita arriba. Nos vemos hasta la próxima.